Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Clint desde Irlanda. Clint, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenido. Genial, Cristina. Muchas gracias. Me llamo Clint Valentine y soy de Londres. Crecí en Londres como niño. Estuve ahí alrededor de 13 años. Luego me trasladé a las Islas del Canal durante 5 años y luego volví a Londres, así que me he movido bastante. Y ahora llevo los últimos 2 años en Irlanda con mi mujer Elizabeth. ¿Nos podrías contar un poquito de tu experiencia de vida, tu infancia, tu niñez? ¿Cómo se encontraba tu fe en ese momento? ¿O qué experiencia de Dios tenías? Ok. Como niño pequeño, me acuerdo asistir a la catequesis protestante. Me acuerdo que me encantaban todas las historias, pero era muy pequeño en ese momento. Pero sí que me acuerdo de volver a casa un día después de la escuela dominical. Tendría alrededor de 6 años. E iba tirando de la ropa de mi madre porque quería contarle las historias que había escuchado en la escuela dominical. Y me acuerdo que mi madre me decía: "Shh, no debes hablar de Dios, no debes hablar de eso". Y yo no entendía. Solo la miraba desconcertado y le decía: ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo hablar de eso? Y me dijo: no puedes hablar de ello. Y creo que ya no volví a hablar de ello durante mucho tiempo, pero siempre lo llevaba en mi corazón. Pero de alguna manera como que lo enterré. Entonces no había mucho apoyo en aquel momento en lo que se refería a mi madre. Ella era cariñosa, amable y maravillosa. Mis padres eran afectuosos y simpáticos. Mis abuelos eran cariñosos y bondadosos, pero no había mucha fe, ni tampoco se hablaba de Dios en absoluto. De ninguna manera. Lo cual era un poco triste, pero desde esa edad en adelante siempre sentí algo dentro de mí. ¿Creciste católico? No. Me bauticé en la iglesia anglicana. Entonces eso sería la iglesia protestante, no sé. Sí me bauticé en la iglesia anglicana, pero no me acuerdo de eso, obviamente, porque era tan solo un bebé. Pero sí que me criaron dentro de la iglesia anglicana y no había ningún incentivo a la hora de asistir a la iglesia con frecuencia ni nada semejante, ¿no? Entonces tus padres no eran practicantes. No mucho. No, tampoco diría que no son muy religiosos, pero ciertamente no había ningún estímulo, por lo menos nada como lo que recibo ahora. Es una diferencia como del día a la noche, realmente. Sé que más adelante mi padre sí que volvió a Dios, en el sentido de que en las Islas del Canal, donde se trasladó mi padre, sí que se involucró más en la iglesia. Empezó a actuar como voluntario en la iglesia anglicana y participó en el coro de la parroquia. Entonces sí que iba a la iglesia todos los domingos, aunque no fuera todos los días, pero sí que iba todos los domingos, con regularidad. Leía la Biblia, eso, pero fue mucho más adelante en su vida, sí. Ya que tus padres no eran practicantes, ¿esto hizo que te alejaras de Dios? Sí, la verdad es que no me alejé de Dios. Simplemente enterré todo el tema, lo escondí dentro de mí. Lo escondí en mi corazón porque no había forma de desarrollarlo. No íbamos a la iglesia, no hablábamos de Dios en casa. Había respeto y amor también. Teníamos todo con muchísima sencillez. Era un hogar muy humilde, pero había amor, había lealtad dentro de la familia. Y cuando tenía 7 años, tristemente, mis padres no se llevaban muy bien. En ese momento,
Me acuerdo que de pequeño siempre trataba de apoyar cuanto podía. Yo tenía 6 años, mi hermana tenía 4 años, perdón, mi hermana, que me llevaba 4 años, tenía alrededor de 10 años. Era una niña más bien sensible, muy señorita y muy sensible y nunca se sentía amada. Ella percibía eso. Lo percibía con mucha claridad. El poco apoyo que había dentro de la casa en cuanto a la falta de armonía que había. Ella no se sentía amada, no se sentía afirmada. Tengo un recuerdo de ella llorando en el descansillo de las escaleras diciéndome, no soy amada, nadie me quiere. Y yo le respondía, claro que te quieren, claro que sí. Ella me decía, no me quieren, y por eso desde muy pequeño intentaba apoyarla. Luego me acuerdo que una noche mis padres estaban, pues eso, dando voces y discutiendo. Era una situación muy difícil. Era muy difícil criar a los hijos. Las tensiones del trabajo. Mi padre en aquel entonces estaba persiguiendo su ambición por el fútbol, por el equipo del Tottenham Hotspur. Estaba considerando la posibilidad de hacerse profesional y supongo que estaba experimentando mucha presión. Y creo que su ambición en ese momento prevaleció demasiado sobre su matrimonio y sobre sus hijos, pero no tengo las respuestas. Seguramente fue muy difícil para él. Sé que lo fue, pero como digo, me acuerdo que cuando tenía 7 años entré en la habitación mientras ellos estaban discutiendo. Me acuerdo que rogué a mi padre, literalmente le rogué y le pedí que no se fuese. Y le dije, por favor, papá, por favor, no te vayas. Así se lo dije. Y me acuerdo que sollozaba mucho, mucho. Eso fue muy difícil. Y creo que de ahí en adelante todo se hizo muy difícil para mi madre. Él se fue y hubo mucha presión en mi madre para sacar adelante a los 2 hijos, una de 10 años, otro de 6 o 7. Fue muy duro para ella y enfermó. Mis abuelos se portaron muy bien, nos apoyaron muchísimo. Vivimos con ellos por un tiempo cuando mi madre estaba enferma. Bueno, saltando un poco más adelante mi historia, mi madre conoció a otro hombre y se casaron. Y de esa relación tenemos un hermano precioso que se llama Theo. Él era maravilloso y nos trajo mucha alegría tener un hermanito. Y nos trasladamos a otro sitio, dejamos aquella casa ya deteriorada y fuimos a otro sitio que no nos parecía como un hogar. Estaba en una zona más bien pobre. Nos ponía en contacto, por así decirlo, con cosas más crudas. Veíamos a la gente llevando cuchillos, armas, haciendo bullying y todo ese tipo de cosas. Y después de muy poco tiempo, este hombre con el que mi madre se había casado, creo que él tenía muchos problemas. Le faltaba estabilidad en su vida y había otras cosas pasando en su familia y creo que le faltaba formación. Y al final nos encontramos en una casita pequeña que pertenecía a su padre y estábamos mi hermano Theo y yo. Él tenía 5 años, yo alrededor de 12. Mi madre se ponía enferma con mucha frecuencia, la ingresaban y salía del hospital. Y como puedes imaginar, había una ausencia total de autoridad en la casa. Su marido no estaba, desapareció durante 6 meses. Entonces estábamos en una situación donde tienes a 2 hermanos y no iba al colegio, no estaba recibiendo una educación.
No había disciplina. Faltaba por completo el amor, con la excepción del amor de mi madre cuando ella se encontraba bien. Y mis abuelos vivían en la otra punta de Londres. Y esa era la situación. Y llegó a tal punto que mi madre estaba recibiendo una pensión. No trabajaba y nosotros éramos muy pequeños. Y hubo una huelga que hizo que no recibiéramos ninguna pensión. No había dinero, literalmente no teníamos dinero. Y como sabéis, no tener dinero significa que no hay comida. Nada de comida en absoluto. Y en ese momento empezamos. Esto supuso un paso grande para mí hacia la fe. Nos moríamos de hambre, literalmente de hambre. Me acuerdo, tampoco quiero entrar en detalles, pero llegó a tal punto que vomitaba nada, solo saliva. Tenía el estómago vacío. Y me acuerdo que me sentía morir. Tenía 12 años y estábamos en esta casita pequeña. Durante un día intentábamos. Teníamos una caja de cereales rancios en el armario y un poquito de mantequilla ya pasada. Y tomábamos un cereal y con ello raspábamos la mantequilla. Y aunque estás bien, eso lo vas a escupir. No podíamos, nos moríamos de hambre. Pasó una semana y recuerdo que caí de rodillas y empecé a rezar, aunque no sabía ninguna oración. Nadie me había enseñado, pero dije, por favor, Dios, ayúdame. No me acuerdo si dije que me muero, quizás sí, pero sin duda eso fue lo que motivaba esa oración. Dicen que debes rezar desde el corazón. Yo rezaba desde los dedos del pie. Yo creo desde todo mi ser a Dios. Y creo que el día siguiente o el siguiente, mi abuelo, que era muy fiel a su familia y quería mucho a su familia y a su hija y sus nietos, creo que él habría pensado, ¿qué ocurre? ¿Por qué no tengo noticias suyas? Les veíamos todos los sábados mientras vivíamos en la otra casa como familia. De repente pasan 2 semanas sin saber nada de nosotros. Podían haber pasado meses en lo que se refiere a la comunicación. En aquel entonces no había teléfonos y él vino desde el otro lado de Londres. Alguien llamó a la puerta. Me acuerdo que mi madre bajaba las escaleras, él entró y estalló en lágrimas porque no daba crédito a lo que veía. Estábamos muriendo de hambre. Y me acuerdo que lloraba. ¿Y entonces qué pasó? Y salió e hizo una compra. Llenó 2 bolsas grandísimas de lo que más le gusta a los niños. Era evidente que había pensado en nosotros, bollos y todo eso. Y lo puso en la mesa y yo lo miraba. Recuerdo que estaba tan vacío que no podía ni comer. Por eso entiendo cuando veo a alguien en una situación semejante, me identifico realmente. Y fue una gracia tremenda, aunque extraña, porque fue una bendición, porque me hizo caer en la cuenta de la grandeza de Dios. Cuando lo invocas está ahí, está realmente presente. Fue una gracia tremenda, cuando también las fueron todas esas dificultades que vienen en la vida. Te enseñan la compasión, te enseñan comprensión, te hace entender a la gente de manera muy profunda, a la gente que está pasando por situaciones semejantes. Todo es gracia, aunque no lo parece en el momento, pero la fe te hace caer en la cuenta de esto y empiezas a dar gracias a Dios por todo. Das gracias a Dios por las cosas grandes, por las consolaciones, pero también por las cosas que pueden causar dolor. Porque
Nos instruyen constantemente. Entonces, ¿cómo llegas de la experiencia grande con tu abuelo y de la oración que rezaste? ¿Cómo llegas a la Iglesia Católica? ¿Cómo pasas de un lado a otro? Ok, eso fue un momento fuerte en mi vida. Si saltamos adelante unos 20 años, de nuevo fui probado. Ha sido como una cadena constante de pruebas, y me acuerdo que uno de los empleados me preguntó qué era lo más importante para mí, porque ellos esperaban que me dedicase al trabajo y que no pasase tiempo con mi familia, ni tampoco con temas de fe. Y me acuerdo que un manager joven me dijo: ¿cuáles son tus prioridades? Fue una amenaza desde el trabajo. Y yo respondí: pues mi principal prioridad es Dios y luego mi familia. En ese momento estaba comprometido con la que ahora es mi mujer. Y me dijo pues no creo que sean esas las prioridades correctas. Yo estaba siendo sincero. Y después de muy poco, me acuerdo que salía todos los días. No me gustaba mucho este trabajo y yo rezaba todos los días. Por favor, Señor, por favor. Todos los días en el corazón le pedía ser entrenador porque yo era entrenador personal, pero solo trabajaba en eso a tiempo parcial. Bueno, para resumir esta larga historia, de nuevo, el Señor me bendijo. Al cabo de unas semanas dejé mi trabajo y a mi jefe, y estaba ganando entre 10 y 20 veces más que en el otro trabajo. Empecé a trabajar con la gente más rica del mundo, sin exagerar, ¿eh? Fue una bendición tremenda, una bendición financiera. ¿Y cómo me ayudó eso? Para concretar un poco, yo ganaba mucho dinero, tenía todo lo que quería, tenía una casa preciosa, tenía coches, podía hacer lo que me daba la gana, viajaba por todo el mundo y cuidaba de gente famosa y rica. Pero me acuerdo una vez, estando de pie en Hampstead, en Londres, estaba de pie en una colina. También tenía una empresa. Había comprado una empresa. Las gracias financieras estaban fluyendo. Y me acuerdo, estando de pie y dando gracias a Dios, diciendo: gracias, Dios, por todo lo que has hecho por mí. Todavía no podía creer todo lo que había, llevándome desde el punto de no tener nada a tenerlo todo. Pero me acuerdo preguntando: ¿y de verdad que esto es todo? Porque estaba muy bien, estoy agradecido al Señor, pero si esto es todo lo que hay, es un poco triste, porque me faltaba algo. Seguía sintiendo un vacío, no me llenaba el dinero, ni tampoco esas gracias. Fue muy bueno, pero no me llenaba, me sentía vacío por dentro. Vinimos a Irlanda por Navidad. Había comprado una casa de vacaciones por aquel entonces. Hice algo de sanación por una amiga, por una cliente con Reiki, y ella me dio unas cartas de ángel. Me acuerdo que interpretaba estas cartas en las vacaciones para mis suegros. Todo era divertido, inocente, y parecía que acertaba en algunas cosas, aunque no totalmente, lo que ellos estaban viviendo. Entonces pensé que estaba bien, que era una cosa bonita, y luego mi mujer me compró otro tipo de cartas de ángel. No eran cartas de tarot, pero se llamaban cartas de ángel de tarot. No era del otro lado, pero fue claramente una puerta que no queremos abrir. Entonces las cogí en esa Navidad de 2015 y me acuerdo muy bien porque pasó algo muy grande que me llevaría después hacia la Iglesia Católica y a Jesús, obviamente. Y esa noche, en mi sueño, Jesús se me apareció y me dijo que fue Jesús, porque uno no sueña con Jesús.
Nunca había soñado con Jesús y la manera en la que vino y su modo de vestir con la túnica, el pelo, la barba y el cinturón. Pero lo que me convencía es que en mi sueño, acordaos que en ese momento yo no sabía nada, ni de escritura, ni de fe, ni de nada. Yo caí de rodillas. Caí, no fue un arrodillarme, caí de rodillas, fue involuntario. Y él puso sus manos por encima de mi cabeza y me dijo, permanece en la luz. Pues la mañana siguiente yo no conocía a Jesús porque llevaba unos 30 años trabajando para familias judías que me decían que Jesús es un profeta. Y a la mañana siguiente todo cambió. Podías haber colocado una escopeta en mi cabeza para que dijese lo que te estoy diciendo y hubiera muerto. Suena fuerte, pero es la verdad. Es lo que pasó. Mi mujer no se lo podía creer. ¿De repente crees en Jesús? ¿Pero qué te pasa? ¿Y crees en él? Sí. Al final, y lo gracioso es que 2 o 3 años antes, mi mujer me había preguntado, ¿quieres venir a mi iglesia? Y yo pensé que quizás iría para la Navidad, para la Pascua. No había compromiso aún porque no había conocido a Jesús, pero después de venir a Irlanda, yo había estado cantando en el coro de la iglesia anglicana de Inglaterra y como lo echaba de menos, me acerqué a una iglesia católica. Estaba vacía. Era por la tarde y no había misa. Mi mujer me llevó. Ella empezó a encender velas y yo me puse de rodillas y empecé a rezar a Dios en la iglesia, en la catedral de Sligo. Y yo rezaba. Me acuerdo que me sentía solo porque no había nadie más que la familia de mi mujer. Yo no tenía familia aquí. Había dejado todo, mi empresa, todo para poder venir. Y yo recuerdo que pedí a Dios que me guiase para poder estar en el coro, solo para poder estar cerca de Él. Y lo que yo no me daba cuenta es que al mismo tiempo mi mujer estaba rezando exactamente lo mismo y cuando nos levantamos, una mujer que se llama Colette Furlong, que se nos acercó y nos preguntó, ¿estáis de visita? Y respondimos que no, que vivíamos aquí. Y dijo, ¡qué bien! Mi mujer la preguntó, pues si no conocía a algún miembro del coro. Y ella dijo, sí, claro, conozco a Charles O'Connor. Él es el encargado del coro, te puedo dar su número de teléfono. Y así mi oración fue escuchada inmediatamente y de ahí en adelante fui, canté, me aceptaron en el coro y empecé a involucrarme más y más. Me pedían hacer más y más cosas y yo siempre decía que sí, como nuestra madre, que siempre dice que sí. Y así es como me acerqué a la Iglesia Católica. Vale, entonces te acercas a la iglesia, entras en el coro, participas de él, pero ¿cómo realmente entras? ¿Cómo realmente formas parte ya de ella, de la Iglesia Católica? ¿En qué momento? Bueno, la verdad es que yo había recorrido en un tiempo muy corto, dentro de 2 años en la iglesia protestante, todo el trecho de camino que pude, porque tenía tanta sed y tanta hambre que yo deseaba estar cerca de Dios. Después de lo que me había mostrado y lo que había experimentado y lo que estaba recibiendo, mis opciones eran o hacerme ministro dentro de la iglesia anglicana, porque llegado a ese punto se puede ser ministro, y yo iba a investigar ese camino porque deseaba tanto estar con Dios, y me di cuenta que lo que me echaba para atrás, porque experimentaba que no estaba bien, es que la reina es la cabeza de la iglesia. Y no quiero meterme con la reina ni nada, tampoco con la iglesia anglicana, pero no me sentía bien. Buscaba una religión más profunda. Entonces, cuando me acerqué al coro y empecé a pasar tiempo con la comunidad católica, me invitaron a entrar en la capilla de adoración. No sabía qué era eso.
Y encontré ahí tanta paz y empecé a aprender. Fue un poco como volver a la universidad porque era un lugar donde el Señor nos conoce a todos. Literalmente, conoce nuestros nombres, nuestros sentimientos, nuestras heridas. Y en ese lugar me sanó muchos recuerdos. Él puede tanto. Y ahí, en ese lugar, fue como una confirmación de nuevo de que eso era lo correcto, de que eso se siente que es lo correcto, era la verdad, confirmaba todo lo que había pasado durante mi viaje. Clint, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y por tu testimonio. Gracias. Muchísimas gracias, Cristina, ha sido un placer. Gracias por la invitación. Pues aquí tenemos a Clint, que mirad cómo pasa de una iglesia a otra. Estamos teniendo muchísimos testimonios acerca de esto. Y al final el Señor es el que nos espera al otro lado de la puerta. La cuestión es, ¿queremos traspasar esa puerta? Queremos y debemos traspasar esa puerta. Debemos llegar a Dios, debemos llegar a la Iglesia Católica, a la verdadera fe. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.